Nosotros siempre traemos temas de actualidad y nos gusta orientarle bien con personas que son fuente de conocimiento y que son voces autorizadas. Nos gusta siempre hablar con especialistas. Y hoy hemos traído a alguien que nos va a hablar sobre la seguridad de personas de alto interés. Todo esto a propósito de que nuestro país, nuestra sociedad ha sido impactada por alguien de alto interés que sufrió un atentado contra su vida. Entonces nos interesa mucho a todos, nos ha preocupado y por ello nosotros queremos orientar a todas nuestras personalidades sobre ese tema. ¿Quiénes son las personas de alto interés? ¿Cómo garantizarles la seguridad? Hemos traído a una experta. Es la única mujer dominicana egresada del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en Washington, D.C., y la única latina en llegar a ser presidente de clase en ese importante organismo académico. Es comunicadora social, es abogado y especialista con maestrías, varias maestrías, y si comienzo por ahí, un rosario, ¿no?, de conocimientos, de especialidades. Ella es especialista en seguridad y defensa nacional. Con nosotros, Carolina Ramírez Herrera, a quien damos la bienvenida. Hola. Mire, pero usted es un cerebrito. Qué bueno tener mujeres es mi pasión. Brillantes. Realmente la seguridad hace unos 13 años se ha convertido en mi pasión. Cuando no se hablaba de seguridad, la gente me decía, una mujer civil, ¿qué tú buscas en eso, muchacho? Sí. Y gracias a Dios que pude ir preparándome porque ahora necesitamos tanto el tema de seguridad. Y nos interesa mucho eso. Usted es dominicana, está aquí en nuestro país y sabe lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos aquí algunas preguntitas, ¿no? Sí. Que con su asesoría, bueno, tratando, y como le expresamos en la conversación que tuvimos, estamos muy impactados. Nosotros queremos desde aquí que usted haga esa labor de orientar al público. Lo primero es comenzar preguntándole, porque lo primero en el ser humano es saber quién es usted, Claro. qué representa, cuál es su rol. Sí. Si usted no tiene claro eso, no puede usted brindarse seguridad, me imagino. Es así. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿quiénes son las personas de alto interés? ¿Cuándo uno descubre que tiene que cuidarse? Bueno, cuidarse tenemos todos, naturalmente. Todas las personas necesitan estar conscientes de que deben proveerse ciertos mecanismos de seguridad. Y en el caso específico de República Dominicana, pues las estadísticas establecen que al 74% de las personas que habitan República Dominicana, el tema de seguridad les resulta importante, les preocupa o les interesa su seguridad. Pero como decías, una persona de alto interés es aquella que por sus características o por las actividades que realiza puede despertar interés en la población, en una cantidad importante de personas. Y podría ser, por ejemplo, porque está en el mundo político, por decir, en el mundo artístico, puede ser una persona del sector económico, empresarial, puede ser del mundo deportivo, por ejemplo, y hay en algunos casos, por ejemplo, en los países en los que tienen dinastía, que ya también por la ascendencia que tienes, claro que sí, e incluso en países como los nuestros también, el ser hijo de un dignatario, ser hijo de una personalidad importante, ya te hace una persona de alto interés. El detalle es que cuando una persona es de alto interés puede resultar agradable o desagradable, o sea, puede despertar pasiones a favor o en contra. Así es. Entonces, ahí está el detalle. Eso que usted dice es una gran verdad. Cuando uno ingresa a la política, a hacer política de manera formal, te sientan tus asesores y te lo dicen. Claro que sí. Y te dicen, usted no puede ir a tal lugar, usted tiene que comportarse de tal manera. Pero así como muchos van a estar apasionados por ti, otros te van a odiar a muerte. Por supuesto. Entonces se da esa polaridad. Claro que sí. Entonces de ahí viene esa necesidad de seguridad. Sí, porque es que esa polaridad que tú planteas, esos sentimientos encontrados, a favor o en contra, pueden darse por muchísimas razones. Pueden darse por competencia,
carencias incluso económica o deportiva o como sea, o sea, puedes tener antagonismo en ese sentido, pero también puede darse por causas raciales, por causas ideológicas. O sea, hay personas, por ejemplo, que tienen un odio cultural hacia alguien por una razón u otra, o están en desacuerdo con el estilo de vida de esa persona. Hay personas que son extremistas por razones religiosas, también podrían afectar. Entonces, ese detalle hay que tomarlo muy en cuenta a la hora en la que ya usted percibe que es una persona de alto interés. Y también cuando uno representa una amenaza para los intereses de alguien, por supuesto. De alguien. Y entonces, Así a propósito del tema David Ortiz en nuestro país, un joven que es una luminaria, que tiene las posibilidades y la alta probabilidad de llegar a ser un Hall of Fame, o sea, un Cooperstown, llegar a la inmortalidad, o sea, un dominicano, uno más. Otro de los nuestros. Y nosotros no... Y es un héroe nacional del deporte en República Dominicana. Licenciada, ¿por qué a David Ortiz? Y entonces ahí viene una pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones como especialista que usted le hace a ese tipo de personalidades? Porque aquí somos una potencia en peloteros de grandes ligas. Claro. Entonces ya él es retirado. Por aquí tenemos unos muchachos que llegan, unos peloteros, a final de año y esto se llena de grandes ligas. Así es. Entonces, aparte de ellos, a todas esas personalidades de alto interés. Y más ahora que empieza la política, que vamos a tener una cantidad de candidatos impresionante. Personas que estaban en su vida privada, que no habían participado o que habían participado en otro momento y de repente ahora salen al ruedo político. Que se nos quedó algo. Sí. Que vivimos bajo fuego también. En los periodistas. Claro que sí, los comunicadores. Claro, porque afectan intereses a favor y en contra. Sí, porque hay comunicadores, pero el que hace periodismo, el que lo ejerce, claro, también tiene muchas probabilidades, altas probabilidades. Todo el que llama, que despierta interés o llama la atención de las personas por una razón u otra, ya es una persona de alto interés que debería preocuparse. ¿Y cuáles son por un esquema de sus recomendaciones a las personas de alto interés? Bueno, Audelisa, hay un detalle importante y es que no hay un esquema de seguridad perfecto ni 100% infalible. O sea, de hecho hemos tenido presidentes, papas, altos dignatarios que han sufrido atentados y eso no significa que no tenían un esquema de seguridad lo suficientemente estricto. ¿Has escuchado hablar de Anchor? Es la forma más fácil para tú hacer tus podcasts. Ya te voy a explicar. ¿Por qué? Tiene 3 puntos principales. Primero, es totalmente gratis. Lo segundo es que sus herramientas de creación te permiten grabar tu podcast desde tu celular o incluso desde tu computador. Pero lo mejor es que Anchor tiene la posibilidad de distribuir tu podcast por ti en todas las plataformas que estén disponibles, tales como Spotify, Apple Podcasts y muchísimos más. Así que si quieres llegar a una audiencia grande, te recomiendo que utilices Anchor. Ahora, el esquema de seguridad ideal, el ecosistema ideal, va a depender de la persona. Va a depender de 2 razones principales. Una, del riesgo al que pudiese estar expuesto y del estilo de vida y las necesidades. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo yo sé cuál es el riesgo? El riesgo tuyo como persona que seas bueno, de hecho eres una persona de alto interés porque eres periodista, pero vamos a decir un pelotero de estos o cualquier otro deportista. Usted tiene riesgo en función de las amenazas a las que pudiera estar expuesto y el nivel de vulnerabilidad que usted tiene. Por ejemplo, un presidente de cualquier país tiene muchas amenazas, pero el esquema de seguridad que tiene hace que sea menos vulnerable, por lo tanto su riesgo baja. O sea, si tú tienes mucha amenaza y eres muy vulnerable, entonces tu riesgo es mayor. Ahí es donde se hace el equilibrio. Y la otra parte es las necesidades particulares, el estilo de vida. Hay personas, por ejemplo, que les gusta frecuentar bares, les gusta frecuentar lugares donde hay mucha gente, otros viajan con mucha frecuencia. Entonces, un buen asesor de seguridad siempre te dirá que el esquema de seguridad hay que adaptarlo a tus necesidades personales. Es como un traje que hay que hacerle a su medida. Y no solo eso, a tu medida y a tu entorno, porque recuérdate que a la hora de
de una persona de alto interés tomar en consideración su esquema de seguridad, tiene que pensar en su círculo inmediato, Así en la es. seguridad de su familia, de su entorno, de sus familiares o allegados e incluso hasta de sus colaboradores y empleados. Así es. Entonces, ¿cuántos tipos de seguridad existen? Bueno, Audelisa, hay tantos tipos de seguridad como actividades a las que se dedique el ser humano, porque como bien tú decías ahorita, tenemos seguridad nacional, seguridad ciudadana. Así. Ahora, en este caso en particular que nos ocupa el día de hoy, cae dentro de la dimensión de seguridad y protección personal. Esta es seguridad personal. Y en el caso de la seguridad para personas de alto nivel, incluso el esquema tiene varios componentes. O sea, no es que, bueno, que yo voy a procurar seguridad y porque yo puse un guardaespaldas ya. No, es multifactorial y multidimensional y tienes que atender varios factores al mismo tiempo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, tienes que pensar, bueno, en principio yo te diría que un ecosistema de seguridad básico de una persona de alto interés debe tener 4 componentes mínimos. Tienes que tener el componente de seguridad física, tienes que tener el componente de seguridad personal y ya te los podría definir más adelante si nos da tiempo o si habrá que hacer algún otro programa para definir esas cosas. Entonces te decía, el componente de seguridad físico, el componente de seguridad personal, el tecnológico y uno al que no se le presta mucha atención, que es el estratégico, el componente de seguridad estratégico. Entonces hay algo. Cuando hablamos de componentes físicos, ¿me imagino que son personas o qué? No, el componente físico es de la vigilancia física de toda la infraestructura física a la que tú concurres, ya sea tu casa, tu trabajo, la oficina, tus propiedades, y tú puedes definir el tipo de protección que vas a tener sobre esa infraestructura física. Algunos prefieren, por ejemplo, vigilancia, un guardián, una persona que controla el acceso, y otros prefieren, por ejemplo, los recursos tecnológicos, la videovigilancia, el monitoreo. Y hay otros que los combinan los dos, tienen control de acceso como con personas y tienen también la videovigilancia, por ejemplo. Pero todo eso tiene que ver con la seguridad física vinculada a la persona. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, licenciada, para que usted continúe hablándonos de este tema tan importante. Amigos, no se muevan. Estamos hablando con la especialista en seguridad y defensa, Carolina Ramírez Herrera, y retornamos en segundos. Si has llegado hasta aquí, definitivamente mi contenido te ha resultado interesante. Por favor, déjamelo saber. Yo aparezco como @mujerseguridad en todas las redes sociales, pero antes de irte, apóyame marcando seguir. Y espero volver a encontrarte en el próximo podcast como parte de la audiencia. Déjame saber en las redes sociales de qué quisieras que hablemos la próxima vez.